Si tienes un ministerio, puede ser que te hayas hecho esta pregunta. ¿Cómo sé que mi ministerio está siendo exitoso? Todos sabemos que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Pero el riesgo es usar los mismos indicadores de éxito que usa el mundo. Como por ejemplo, basarse en las masas o en la fama. En la Biblia encontramos hombres de Dios que fueron visiblemente exitosos, como José y Daniel, y otros cuyo éxito no fue tan visible ni alabado ante el hombre, como el ejemplo de Jeremías. Así que, ¿qué es lo que identifica si un ministerio es exitoso o no? Para entender bien esto, debemos entender lo siguiente. Un verdadero hombre de Dios lucha por agradar a Dios en todo y por hacer su voluntad, y a eso le dedica su vida entera. ¿Deseas en verdad el propósito de Dios para tu vida? ¿O estás conforme con lo que puedas lograr con tus propias fuerzas y tu propia agenda? Emprendemos la carrera hacia el verdadero éxito ministerial cuando deseamos lo mismo que Dios desea. Espiritualmente, el éxito ministerial puede ser definido como llegar a ser la persona que Dios desea que seamos y ser instrumento para lograr sus propósitos, los propósitos de Dios. La Biblia nos muestra que el éxito comienza con un adecuado establecimiento de metas. Hebreos 13:5 nos enseña lo que no debe ser nuestra meta. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Observe que el escritor de Hebreos advierte que nuestra vida y nuestro carácter no deben ser impulsados por el amor a las cosas materiales. Una meta es un propósito, una aspiración, una dirección hacia donde movemos todas nuestras energías, deseos y esfuerzos. El verdadero éxito ministerial viene cuando nuestra meta es ser cada vez más como Jesús y cuando hacemos de sus prioridades las nuestras. Hablemos de algunos ejemplos bíblicos. En toda la Escritura vemos que el Señor dio a sus seguidores un propósito específico. Al perseguir ese fin, Dios siempre les dio la seguridad de que estaba con ellos y de que les proveería las habilidades y los recursos para lograrlo. Noé empleó todas sus energías para lograr una meta. Dios le dijo que construyera un arca para navegar y le dijo cómo construirla. Por tanto, la meta de Noé fue determinada por Dios, la construcción de un arca para salvar la raza humana. David enfrentó a Goliat, que estaba amenazando al pueblo de Dios, pero David no estuvo de acuerdo al enfrentamiento por provecho personal, aunque la recompensa por enfrentarse al gigante era casarse con la hija del rey, estar exento de impuestos y recibir muchas riquezas. Primera de Samuel 17:25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Sin embargo, las palabras de David revelan que su único incentivo era glorificar al Dios Todopoderoso. Primera de Samuel 17, 46 y 47. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Otra persona orientada hacia el logro de metas en la Biblia fue el apóstol Pablo. Pablo no desperdiciaba tiempo y tenía un gran sentido de propósito y dirección. Antes de su conversión, fue el fariseo conocido como Saulo de Tarso, un agresivo enemigo de la iglesia,
cuya meta era acabar con los cristianos y borrar el nombre de Jesús de la tierra. Pero cuando se le apareció Jesús en aquella luz refulgente, cambió su propósito de vida. Pablo fue ungido para la tarea que el Señor le había llamado a hacer. El ministerio de Pablo fue asombroso. Fue un líder entre los creyentes y ganó muchas almas para el reino de los cielos. Cuando fue lleno del Espíritu Santo y bautizado, fue llevado por Dios por 3 años al desierto y allí aprendió misterios de los que luego él escribe. Su meta y pasión eran predicar y enseñar a otros. Desde el momento que Saulo fue salvo, su meta cambió de perseguir a los cristianos a proclamar el nombre de Jesús y el mensaje de su resurrección a grandes cantidades de personas. Hechos 9:20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. En Hechos 13:3, la iglesia envió a Pablo en su primer viaje misionero. Hechos 13:3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dios le dio la meta de llenar al mundo con la verdad del Evangelio de Jesucristo. Pablo deseaba comunicarse lo más efectivamente posible y su misión era llegar a las grandes ciudades y a las rutas de transportes más concurridas de su tiempo, para que el mensaje fuera conocido por el mayor número de personas. Pablo ideó un viaje hacia Asia, pero el Espíritu Santo le reveló que no era hacia Asia que debía ir, sino a Macedonia. Pablo entendió que no debía ir hacia donde él quería, sino donde el Espíritu Santo le enviara. Vemos el éxito y los eventos sobrenaturales que ocurrieron en Macedonia. Cuando estaban en la cárcel, Pablo y Silas cantaban a Dios y las cadenas que le ataban fueron rotas. Hechos 16, 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Lo que le dio a Pablo autoridad en aquella cárcel fue que se encontraba en el centro de la voluntad de Dios y por eso todo lo que hacía prosperaba. Cuando caminas bajo la dirección del Espíritu Santo, Dios te abre las puertas. El ejemplo del apóstol Pablo nos muestra que al concentrarnos en una meta dada por Dios, Dios moverá cielo y tierra para que podamos alcanzarla, pues trabajamos para sus propósitos. ¿Cuál era la meta principal de Pablo? ¿Cuál era esa meta que le motivaba más que todo lo demás? Era anunciar el Evangelio de Jesús y conocer al Señor Jesucristo de una manera profunda y personal, a tal grado que fuera conformado a semejanza del Hijo de Dios. La meta de Pablo debe ser también la nuestra. Pablo dijo en Filipenses 3, del 8 al 11, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La Biblia nos enseña que conocerle es una prioridad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Pablo describió este propósito como la fuerza motivadora de su vida, por el cual dejaba atrás todo lo demás. Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Las metas del ministerio del apóstol Pablo estaban claras. Él quería experimentar en su vida diaria el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Quería caminar en el Espíritu Santo y servir al Dios vivo anunciando el Evangelio. Pablo estaba tan consagrado a esta meta que estuvo dispuesto a dedicar toda su vida para alcanzarla. En Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. La expresión prosigo significa perseguir celosamente. Es decir, Pablo estaba absolutamente dedicado a conocer al Hijo de Dios y hacer su voluntad. Como resultado de esta su meta, usted y yo podemos hoy leer Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses y todas las demás epístolas de Pablo. Estas cartas contienen grandiosas revelaciones y orientaciones en cuanto a la vida cristiana. Por medio de estos libros vemos al Señor logrando en la vida de Pablo exactamente lo que estaba en armonía con el deseo más grande del apóstol Pablo: conocerle y seguirle apasionadamente. Ahora, toma tu Biblia en mano. Te daré algunas escrituras de tarea para que leas y te haré algunas preguntas para que puedas tú también definir tu ministerio y tu éxito en el ministerio. El apóstol Pablo define el éxito del ministerio en sus cartas a Timoteo. Las encontramos en la Biblia como las cartas de Primera y Segunda de Timoteo. En estas cartas encontramos la misión, el modelo de autoridad, humildad y compromiso de Pablo. Veamos primero la autoridad que se nos otorga a través del Espíritu Santo. Lee 2 de Timoteo 1, del 5 al 12, y contesta las siguientes preguntas. ¿Qué papel juega Dios y su Espíritu Santo en el ministerio? ¿Cómo puede hablar Pablo de su ministerio como un éxito, incluso cuando afirma ser un pecador? Veamos ahora la importancia de la humildad en el ministerio. Lee 2 de Timoteo 1:12, 2:3 y 15 y capítulo 4 del 6 al 8. ¿Cómo vemos a Pablo modelando la humildad? ¿De qué manera podría el orgullo obstaculizar nuestro ministerio? ¿Cuáles son las motivaciones para un ministerio que honra a Dios? ¿Cómo conduce esto a un corazón humilde? Ahora veamos la importancia de conocer nuestro rol en el ministerio. Lee 1 de Timoteo 1, 3 y 4, capítulo 4, 11 al 16 y 2 de Timoteo 2, del 1 al 3 y el capítulo 3, versículo 14 y 15. ¿Por qué es tan específico Pablo en sus instrucciones a Timoteo? ¿Cómo ayudan estas instrucciones a Timoteo para definir el éxito? ¿Cómo puede el hecho de conocer el propósito de Dios para tu vida ayudarte a definir tu rol y dirección en el ministerio? Y como último, recuerda que no debes rendirte. Lee 1 de Timoteo 4:10, capítulo 6, versículo 12 y 2 de Timoteo 2:10 y capítulo 4 del 6 al 8. ¿Cuáles son algunos desafíos que enfrentó Pablo? ¿Qué cosas pueden tentarte a renunciar en el ministerio? ¿Por qué es tan importante no rendirse? ¿Qué debes recordar acerca de Dios cuando tu ministerio enfrente desafíos? Si estás creciendo en cada una de estas áreas, puedes estar seguro de que tendrás éxito. Cuando somos movidos por el Espíritu Santo para ser útiles en algún ministerio, podemos dejarle los resultados a Dios,
pues Él pone tanto el querer como el hacer en nosotros para los propósitos de su reino.